Nuestro Jikook ha estado ausente a pesar de haber terminado su servicio militar. Jimin y Jungkook solo nos regalaron un live cuando salieron del ejército. Un live que, si bien fue breve, nos dejó momentos y confesiones que aún seguimos procesando. Jungkook, sin filtros, compartió que dormía prácticamente encima de Jimin, acurrucado en sus brazos buscando calor y cercanía. Jimin, entre risas y miradas cómplices, contó que una mañana despertó con el rostro de Jungkook apenas a centímetros del suyo, sintiendo su respiración y escuchando sus ronquidos. Una imagen que desató ternura y carcajadas entre los fans, pero que también reveló el nivel de intimidad y confianza entre ellos. También hablaron de cómo Jungkook lo esperaba para ducharse juntos. Algo que, si bien es común en el ambiente militar, cobra otro significado cuando Jungkook lo menciona con esa sonrisa traviesa y Jimin baja la mirada con timidez, como guardando un secreto que no terminan de contar. Esa confesión tan casual y directa dejó en evidencia cuánto buscaban estar el uno con el otro, incluso en las condiciones más estrictas del ejército. Donde cada momento compartido era una especie de refugio silencioso y reconfortante. Lo que más nos tocó el corazón fue justamente eso, cómo Jungkook siempre buscaba pasar cada minuto posible con Jimin, cómo lo buscaba en cada oportunidad, cómo creaban su propio espacio incluso en medio de la rutina militar. Dejaron claro que hay muchas cosas que aún no pueden contar, que hay recuerdos y momentos más íntimos que tal vez algún día, en un live más relajado, puedan compartir. Después vino un live grupal, donde todos los chicos estaban presentes, pero nuestros ojos solo podían fijarse en ellos, en cómo se tomaban de las manos sin pensarlo, en cómo Jimin se reía solo cuando Jungkook lo miraba, en cómo Jungkook lo observaba con atención, como si supiera exactamente lo que pensaba. La conexión entre ellos era evidente, y más aún después de su viaje, juntos por Nueva York, Suiza y Vietnam. Durante ese tiempo, no hubo actualizaciones oficiales, no hubo publicaciones en redes ni señales directas, pero sí hubo avistamientos. Personas que los vieron paseando, Wiscam, reconociéndolos a pesar de su intento de mantenerse incógnitos. Lo más hermoso fue saber que eligieron esos momentos para ellos, alejados de las cámaras, disfrutando de su compañía en privado, sin la presión de los focos, solo siendo ellos. Grabaron juntos la segunda temporada de Are You Sure? Una etapa que esperamos con ansias, porque sabemos que mostrará algo más que viajes. Mostrará la esencia de lo que son cuando están juntos. Esa felicidad tranquila que solo tienen cuando se tienen el uno al otro. Quienes los vieron dejaron comentarios diciendo que se veían más felices que nunca, sonriendo, compartiendo, caminando como si el resto del mundo no existiera. Y eso es lo que verdaderamente importa, verlos felices, completos, juntos, siempre que puedan, siempre que elijan estarlo.
Ahora, nuestro Jikook está en Estados Unidos junto con Namjoon y Yoongi, preparándose para lo que será el regreso tan esperado del grupo. Esa nueva etapa, que incluye gira y el lanzamiento de un nuevo álbum que ya nos tiene contando los días. Pero claro, al estar en Estados Unidos, no se puede ignorar la posibilidad de que también estén grabando proyectos individuales, cada uno desarrollando sus propias ideas, sus propios sonidos, mientras esperan el momento adecuado para mostrarnos algo juntos. Lo que más nos inquieta ahora es el silencio. Ambos han estado muy callados, demasiado incluso. Y eso solo alimenta más nuestras ganas de tener una actualización, un live, una foto, una señal de que están bien, de que están compartiendo tiempo, de que siguen ahí, el uno con el otro. Personalmente, muchos esperamos que sea Jungkook quien haga un live pronto, porque él tiene esa manera tan natural de hablar, de abrirse, de compartir cosas que tal vez otros no se atreven a decir. Jungkook no tiene miedo de nombrar a Jimin, no evita hablar de lo que hacen juntos, de lo que sienten, de cómo viven las cosas cuando están solos, sin cámaras, sin guiones. Él disfruta decirlo, se le nota cuando menciona a Jimin, cuando lo recuerda, cuando lo incluye en cada anécdota, como si fuera imposible separarlo de su vida diaria. Le encanta presumirlo, mostrarlo sin decirlo directamente, dejar entrever lo feliz que es cuando están juntos. Ustedes se imaginan los momentos que vivieron en Nueva York, Suiza y Vietnam, cuando no había cámaras, cuando no estaban grabando para ninguna serie, solo los dos, paseando por las calles, compartiendo miradas, risas, silencios que dicen mucho más de lo que podríamos imaginar. Especialmente en Nueva York, un destino que ni siquiera fue mencionado en los medios como parte del rodaje de Are You Sure? Lo que nos hace pensar que ese viaje fue aún más íntimo, más especial, algo solo para ellos, sin producción, sin luces, sin horarios. Y esas curiosidades, esos espacios vacíos entre la información oficial, son los que más nos hacen soñar, imaginar, desear saber más sobre lo que realmente comparten, sobre cómo se acompañan en el día a día, lejos de todo. Incluso hay quienes aseguran haberlos visto en Corea, juntos, sin el resto del grupo, lo que nos lleva a pensar, ¿grabaron ahí también para You Sure? ¿O fue otro de sus tantos paseos privados, de esos que eligen tener lejos del ojo público, porque saben que hay cosas que simplemente no se pueden explicar, solo se viven? Todo esto solo alimenta más el deseo de verlos, de escucharlos, de que uno de ellos, ojalá Jungkook, se anime a aparecer en un live y nos cuente un poco, aunque sea sin detalles, pero con esa forma suya tan transparente de decir las cosas que nos hace sentir más cerca de todo lo que viven y de todo lo que aún no se animan a compartir por completo. ¿Se acuerdan cuando al principio todo era una broma entre nosotras? Cuando decíamos en tono de juego que Jungkook hacía lives cada vez que Jimin salía del país por sus promociones, como si forma de no sentirse tan solo. Y luego, sin darnos cuenta, empezamos a notar el patrón, empezamos a conectar fechas, horarios, palabras, y nos dimos cuenta de que no era ninguna coincidencia. Jungkook no lo ocultaba. Al contrario, en cada live que hacía, encontraba la manera de mencionarlo, de traer a Jimin a la conversación, de hacerlo presente aunque estuviera lejos. Y eso nos confirmaba que nunca estuvimos locas, que nuestras intuiciones no eran exageraciones, eran señales claras, directas, cargadas de afecto y de una necesidad de cercanía que ni él mismo disimulaba. ¿Y cómo olvidar aquel día en que Jimin escribió en Weverse "Te extraño"? Y Jungkook, sin esperar demasiado, le respondió "Yo también",
Palabras simples, pero con un peso emocional inmenso. Y no pasó mucho tiempo después para que hiciera un live reaccionando a momentos de Jimin, viéndolo, escuchándolo, sonriendo con cada aparición suya en pantalla, como si necesitara tenerlo cerca de alguna forma, aunque fuera a través de una pantalla. Se separaban por un rato y Jungkook ya lo extrañaba tanto que hasta lo mencionaba con tristeza. Como cuando dijo que llevó a Bam para que viera a Jimin, pero no llegó a tiempo. Traje a Bam a tiempo, pero Jimin y Young se fue a Inglaterra. Y esa frase tan simple, tan honesta, nos rompió el corazón y al mismo tiempo nos hizo sonreír porque mostraba lo mucho que lo necesitaba, lo presente que estaba en su rutina, en sus planes, en su vida. Esos momentos son los que nos hacen anhelar con todas las fuerzas un nuevo Live Jikook, o al menos uno individual. Uno donde nos cuenten, aunque sea un poquito qué están haciendo, cómo se sienten, si han estado juntos, si han compartido momentos, si siguen con esa conexión tan única que cada vez se vuelve más fuerte ante nuestros ojos. Y en otro live, Jungkook lo dijo sin rodeos, como si leyera lo que todas sentimos. Nos queda manifestar. Y sí, hemos tenido muchísimos momentos Jikook, preciosos, inolvidables, que guardamos con el alma. Pero la verdad es que nunca es suficiente. Porque cada palabra, cada mirada, cada coincidencia que ya no parece coincidencia, nos deja queriendo más, esperando el próximo gesto, el próximo cruce de miradas, el próximo te extraño compartido entre ellos, en ese lenguaje silencioso que solo ellos entienden y que nosotras, desde este lado, aprendimos a leer con el corazón.